Si hay una virtud que tiene el entrenador de la selección argentina es la palabra justa. Scaloni se caracteriza por, en cada vez que encara un micrófono, hacer sentir a cualquier argentino representado con sus análisis y con sus respuestas. Esto, lógicamente, no significa que tengas por qué coincidir con Lionel Scaloni en esas respuestas o incluso también en algunas decisiones. Entiendo que no todos los que estén viendo este video coincidirán en los 26 jugadores que, por ejemplo, Scaloni decidió llevar a Estados Unidos, pero no es el tema que hoy vinimos a hablar. Porque es verdad, la diferencia, sobre todo en Argentina y en el fútbol argentino, donde hay grietas por todos lados, es muy difícil conseguir esa mancomunión. Pero si hay una virtud, reitero, que tiene el entrenador argentino, es a través de sus palabras tocar esas fibras sensibles que uno internamente a veces piensa, pero que al fin y al cabo cree que los protagonistas, en este caso los que están adelante del micrófono, no. O que pareciera que por estar en ese lugar de privilegio, ser entrenador de la selección argentina es un lugar de privilegio, pareciera que los obstaculiza o los nubla de ver la realidad que los periodistas, los hinchas, entre comillas, vemos. Es decir, cuestiones que nosotros observamos y que ellos no. Y yo creo que Scaloni es de esos entrenadores, no voy a decir que son pocos ni que son muchos, es de esos entrenadores que tienen esa visión poniéndose también de este lado que está enfrente al micrófono. Vamos a arrancar escuchando la frase que para mí fue la más importante de toda la conferencia de prensa, porque es lo que te marca el estado de ánimo del cuerpo técnico, el objetivo de estos amistosos, todo lo que vino construyendo hasta acá, te lo marca la frase que ahora mismo te voy a hacer escuchar de la conferencia de prensa de Scaloni antes del amistoso contra Islandia. Después vamos a hablar de que dijo que Messi iba a jugar un par de minutos, después vamos a hablar de que contó que Julián Álvarez y Leandro Paredes van a estar a la par del grupo y disponibles más para el final de la semana. También vamos a hablar de que Montiel, Nico Paz y Molina van a estar disponibles para mañana. Todo eso lo vamos a charlar, pero me quiero quedar por lo menos con esta introducción, con esta frase de Lionel Scaloni, que a mi entender es fundamental para poder comprender cómo es que está manejando el seleccionado argentino esta recta final antes del debut contra Argelia. Vamos a escuchar al entrenador de la selección argentina un segundo. Hoy, sí. Hoy el partido de mañana, de verdad, porque el partido de mañana es una piedra importante porque hay que jugarlo y quieras o no, lo vas a jugar con los chicos que van a estar en el Mundial. Y bueno, viendo todo lo que está pasando, te preocupa, a mí me preocupa eso, sinceramente, porque si no estaría el partido, y no lo digo de mal, porque el partido lo vamos a jugar al máximo, si no estaría el partido tendríamos mucha más tranquilidad de poder preparar el de Argelia. Pero cuando se generan estos tipos de partidos nunca pensás que vas a llegar de esta manera, con esta mala suerte que hemos tenido con estos chicos que no están al 100%, y bueno, me preocupa jugar el partido y que terminen bien. Esa es la realidad, porque yo creo que si terminamos bien, sin ningún tipo de problema, vamos a llegar bien. Dentro de todo lo que parece, vamos a llegar bien. No tengo por qué quejarme. Yo creo que ahí es donde Scaloni, y reitero lo que dije al principio, revela también cuál es la principal preocupación del cuerpo técnico, que es lo mismo que vemos nosotros. Es decir, si hay algo que he leído en redes sociales o que ustedes me manifestaron en los comentarios que fuimos haciendo en estos últimos días, es la preocupación de por qué Scaloni llevaba tantos jugadores tocados, sabiendo que venían de lesiones o estaban en recuperación o que iban a llegar con lo justo al partido inaugural, o mejor dicho al debut, porque el inaugural se juega el jueves, México con Sudáfrica. ¿Por qué los llevaba si todos estamos viendo que están tocados y que evidentemente no pueden jugar ni siquiera estos amistosos? Bueno, la preocupación de Scaloni no solo pasa por el hecho de cómo llegan, sino también porque ahora tuvo el amistoso con Honduras el sábado y tiene que afrontar uno más mañana con Islandia. Yo creo que la alarma y la tensión que se vive en el predio donde está entrenando la selección, bueno, hoy está en Alabama, ya no está más en Kansas y va a volver pensando en el partido con Argelia. Si hay algo que se hizo tendencia en el último tiempo, fueron las lesiones, porque es la principal preocupación que tenés vos, que tengo yo, que tiene Scaloni, que tiene el mismo plantel, porque al fin y al cabo, si no hubiesen existido esas lesiones, y lógicamente acá ya estoy hablando de un escenario totalmente hipotético, sin esas lesiones sería muy difícil cuestionar la lista de Scaloni o algunas selecciones que él hizo para poder llevar y confeccionar la lista de 26.
Si Paredes no estuviese lesionado, nadie hubiese hablado de la disputa o supuesta disputa de haber metido o no al Huevo Acuña. Lo mismo en la banda derecha con Montiel Molina. Nadie cuestionaría él no haber llevado, por ejemplo, a un central más en el caso de Cuti Romero, que si hubiese estado al 100% nadie lo cuestionaría. Lo mismo de Valerdi, aunque tiene la mala leche de que se le desgarró en medio de la preparación de cara al Mundial. Nadie hablaría tampoco del frente de ataque, de cómo llega Julián Álvarez y si realmente hacía falta, por ejemplo, arriesgar a Lautaro Martínez jugando de titular el otro día. Bueno, un montón de cuestionamientos que, insisto, no comparto y algunos de ellos los leí y los estoy citando de que los habré leído en estos últimos días en las redes sociales y que también Scaloni se hace cargo. Scaloni en algún punto en la conferencia de hoy, y ahora vamos a ir con lo de Messi y con lo otro que prometí, en la conferencia de hoy, en algún punto Scaloni dijo, muchachos, tengo la misma preocupación que ustedes, pero entiendan que encima yo tengo el dolor de cabeza, porque iba a decir otra cosa, bajando un poco más del abdomen, tengo el dolor de cabeza de tener que encima preparar el partido de mañana con Islandia, sabiendo que, por ejemplo, Abde de Marruecos jugó un partidazo, un amistoso que todo el mundo decía, oh, panzada de fútbol, ver Noruega contra Marruecos. Yo también me puse a ver el partido del domingo, decía, qué buen partido el que vamos a ver. Ahí tenés, un lesionado que se pierde el Mundial. Quieren ir a Países Bajos, también con la baja de Timber. Quieren ir a otros países, bueno, tenemos para contar, incluso los rivales de la selección argentina. Fíjense que Austria, que Jordania, que Argelia tienen también bajas en su seleccionado en base a lo que fueron estas ventanas de amistosos. Vamos, si quieren, también a otras potencias. Alemania no va a contar con Lennart Kahl, que se desgarró en uno de los amistosos. Entonces, estos amistosos que tanto se cuestiona si en verdad sirven, son un dolor de cabeza para Scaloni y en esta recta final para tratar de preparar a los futbolistas de cara a la Copa del Mundo. Estoy seguro que sin los amistosos de por medio inclusive, las recuperaciones serían óptimas, porque no perdés tiempo en los viajes, porque también podés entrenar en una misma ciudad sabiendo que las recuperaciones y los descansos los podés gestionar en casi 2 semanas que tuvo la selección para prepararse desde que concentra en Estados Unidos el 1 de junio hasta que debute con Argelia. Cambia mucho el panorama eso. Y por supuesto que eso también afecta a lo futbolístico. Sin más dilación, quiero que vayamos a escuchar el resto de frases, porque no me quiero quedar solo con esto. La conferencia de Scaloni se retrasó bastante como para dentro de todo también sacarle jugo. Sí te pido que si te gusta el contenido y llegaste hasta acá, si me bancaste 7 minutos y medio, dejes tu me gusta y te suscribas al canal, que es todo totalmente gratuito. Y este viernes, esto lo estoy grabando lunes 8 de junio, el próximo viernes 12, viajo a Estados Unidos para traerte a vos, que estás escuchando del otro lado, para traerte contenido exclusivo del Mundial, pero no solamente de los partidos, también del FanFest, también de los del centro de entrenamiento de la selección argentina. Vamos a estar en los banderazos, un montón de contenido de manera exclusiva en este canal y también a través de mis redes sociales. Yo te recomiendo que no te pierdas nada, porque como te dije, es gratuito. Sin vender mucho más humo, y me olvidé, les preparé un video con los entrenamientos, todo, y me olvidé de ponerlo. Vamos a escuchar una vez más al técnico de la selección argentina acá, cuando le preguntan sobre Lionel Messi y si mañana iba a sumar minutos contra Islandia. Sí, va a jugar, lo que no sé cuántos minutos, tengo que hablar con él todavía. En el entrenamiento de hoy y veremos a ver cuántos minutos para no tener ningún tipo de riesgos y si decidiremos, pero en principio sí va a tener minutos. Lógicamente, acá no hay mucho más para analizar, es una noticia. En algún punto también que Lionel Messi vuelva a sumar minutos con la selección argentina es importante, pero aún más importante es que esté disponible para hacerlo antes del arranque del Mundial, porque si no, daba como esa sensación, o por lo menos déjame en los comentarios si coincidís con este pálpito, a mí me daba como ese presentimiento de decir, si Messi no sumó ni un solo minuto en los amistosos, sabiendo lo que vende la imagen de Messi, sabiendo que con Honduras lo llevaron al banco suplente solamente para que lo ponchen unas 10 veces y así poder animar a la gente del estadio y darles la esperanza de que podía llegar a entrar, todo lo que mueve Messi, que no te lo voy a revelar porque ya sabes de qué te estoy hablando, todo eso que envuelve a Lionel Messi. Si teníamos que esperar al debut con Argelia, me iba a generar ese gustito de decir, che, pero Messi está al 100 entonces. O llega este primer partido con, digamos, la importancia de tener que jugar y la imposición de ser titular porque significa el debut en el Mundial. Porque ahí sí me quedaba con un gusto amargo.
Ahora con el partido de mañana, contrario a lo que dije antes, me da la sensación de que, bueno, si Scaloni dice que mañana lo va a poder utilizar, es porque evidentemente Messi mañana ya va a estar en un alto porcentaje recuperado, y el partido con Argelia, con los minutos que pueda sumar con Islandia, más los entrenamientos en el medio, llegará mejor perfilado para el arranque. Ahora, este análisis no inhabilita todo lo que te dije antes. Si no existieran estos amistosos, directamente el nivel de Messi se iría testeando entrenamiento a entrenamiento, y con las informaciones que van saliendo podríamos ir actualizándolo. Digo, el hecho de que exista el amistoso no es que mejora el panorama con Messi, no es que en algún punto puede saciar la ansiedad que tenemos por saber cómo está Lionel. Por el contrario, para mí, hasta incluso el partido de mañana, por más buena noticia que sea la disponibilidad de Messi, es un dolor de cabeza, porque estás pensando todo el tiempo que por favor no le peguen, que por favor un cambio de frente no le genere ninguna lesión, porque es algo que indirectamente uno lo tiene en la cabeza por cómo llega a la selección y cómo llega con esta lista de bajas de cara al Mundial. Si le pasó a Valerdi en un entrenamiento, en un partido donde tenés un rival que te quiere ganar, donde Islandia además, si tenemos en cuenta las selecciones que juegan este Mundial y que Islandia no, va a tener también mañana la ambición de querer ir a ponerle un palo en la rueda de Argentina. También está la famosa frase de hay que ir a ganarle al que es candidato, e Islandia yo creo que no va a ser la excepción. Nunca hay que olvidar que va a ser un amistoso, pero hay que tener en cuenta que mañana a Islandia le importa poco y nada si Messi juega el Mundial. A Islandia le importa poco y nada si tuviste a Valerdi como baja, o si Cuti Romero va a jugar su primer partido como titular, o quizás es alternativa, yo entiendo que va a ser titular. Poco le va a importar eso al equipo de enfrente, pero a los nuestros sí. Y para mí en algún punto que se jueguen amistosos es una pérdida absoluta, primero de tiempo para los jugadores, para el plantel, y en segunda instancia también un riesgo innecesario, un riesgo calculable que no fue omitido por un error propio, ¿no? Por un error de decir tienen que jugar. Quiero seguir con las declaraciones, vamos a escuchar cuando justamente a Scaloni le preguntaron sobre quién o cuándo se va a anunciar al reemplazo de Leo Valerdi, es decir, quién sería y cuándo se va a anunciar. Y Scaloni contestó esto. Bueno, decirlo después del partido no creo, porque a lo mejor vamos a estar un poquito más frío, pero sí, ya mañana tendríamos el panorama más claro. Por suerte, o por desgracia mejor dicho, que no está el flaco, pero por suerte podemos tomarnos estos días y el miércoles que ya el chico que decidamos pueda estar con nosotros. La verdad que la posición del flaco, bueno, según como lo veamos podemos estar cubiertos y veríamos en otras posibilidades, según cómo acaben los demás compañeros, a ver de dónde tiramos. Tenemos una idea y en base a cómo termine mañana vamos a decidir, pero sí, del miércoles no creo que pase. Bueno, acá hay dos pistas. Primero la de Scaloni asegurando que tienen una idea de quién podría llegar a ser el eventual reemplazo de Valerdi, y cuando habla de reemplazo no se refiere solamente a un reemplazo en la posición. De hecho, él mismo dice, y lo voy a citar, él dice, si mañana terminamos todos bien, que es lo que obviamente espera y es lo que en su momento te repasé en la primera declaración, si sucede eso, en algún punto hasta se puede dar el lujo de convocar a un futbolista que no sea zaguero central por derecha. Es decir, se le abre la puerta a los Buendía, se le abre la puerta a los Mastantuono, se le abre la puerta a todos esos jugadores que habían quedado en vísperas de ir a la Copa del Mundo, pero que por decisión del entrenador consideró que ya estaba cubierto ese lugar y que no era algo imprescindible llevarlos a la Copa del Mundo. Si vos me preguntás, porque acá lógicamente algunos vienen a escuchar mi análisis y la reacción, y no los voy a dejar sin eso, si vos me preguntás, creo que en un principio sería una irresponsabilidad no reemplazar a un puesto por puesto, sabiendo la cantidad de bajas que tenés en la línea defensiva. Porque si la baja fuese en un mediocampista, vos sabés que a la selección argentina se le caen los mediocampistas de los bolsillos. Lo tenés a Enzo, lo tenés a McAllister, lo tenés a Palacios, lo tenés a Paredes, lo tenés a Nico Paz, y podés seguir sumando si querés en el recuento con el Colo Barco. Tenés jugadores como para decir, bueno, se me cayó uno, puedo en lugar de ese mediocampista traer un defensor o un delantero que me quedé con ganas de convocarlo. En este caso,
Scaloni tiene una lista con 3 arqueros, de los cuales Dibu Martínez ya te llega con lo justo al debut. Pero bueno, sabés que llega porque aparte el viernes ahora le van a sacar la férula, creo que es una férula lo que tiene en la venda de su mano derecha, y va a estar disponible Nico Paz, Molina y Montiel. Sabemos que están ya disponibles para jugar mañana con Islandia, y a todo esto aprovecho para sumarles información. Julián Álvarez y Leandro Paredes estarían disponibles recién a finales de esta semana. Uno estimaría que ya el viernes, cuando la selección empiece los entrenamientos en Kansas City, igual ya el miércoles va a retornar a la base, al búnker que va a utilizar durante el torneo en Estados Unidos. Uno estimaría que para el jueves, viernes, yo creo que más viernes, Julián y Paredes van a entrenar a la par del grupo en vísperas del partido del martes con Argelia. Y si sigo sumando, hasta incluso te diría, ¿por qué no un buen día? Que ya incluso Scaloni lo venía siguiendo, que lo puso en la prelista, que en algún momento de su ciclo, recordemos antes del Mundial de Qatar, en aquella jornada contra Colombia en Córdoba, a Buendía lo hizo debutar y le dio minutos, como dándole a entender, che, si te pones las pilas vas a ser bien considerado. Por actualidad, me atrevería a decir que era de los argentinos que mejor llegaba al Mundial, insisto, por actualidad, pero uno no puede armar un plantel meramente por actualidad. Necesitas experiencia, necesitas jerarquía, necesitas jugadores que también se conozcan y que haya un grupo humano ya armado. Son cuestiones básicas del armado de un plantel, y Buendía para el técnico no entraba en esos planes. Pero ahora con la baja de Valerdi, que para mi gusto, insisto, es un gancho a la mandíbula, porque ya tenías a Cuti Romero que llegaba tocado, la situación de los laterales derecho, en la banda izquierda que Tagliafico encima del partido con Honduras lo terminó con alguna molestia. Ante todo ese escenario, y te sumo encima con Lisandro Martínez en una temporada donde las lesiones lo volvieron a quejar, y sabemos que es un central lamentablemente propenso a lesiones, no sé si cambiaría la baja un defensor por meter a un trescuartista, que además te sobran jugadores trescuartistas. Lo tenés a Simeone, lo tenés a Nico Paz, lo tenés a Almada, lo tenés a Nico González, lo tenés al propio Messi, a Julián, si querés poner doble 9 con Lautaro, aunque hoy en la conferencia le preguntaron por el doble 9 y él dijo, y lo voy a citar, si vas a las estadísticas, dice que no es lo que más he probado, como dando a entender que no le gusta, prefiere uno o el otro y que acompañen a Messi. Entonces, en algún punto, también ese panorama te da a entender que la selección argentina llega con lo justo al Mundial, pero también tiene Scaloni en la cabeza que si surte el partido de mañana sin más daños en el avión, sin mucho más para tener que reestructurar, tiene una idea de dónde puede llegar a conducir al seleccionado argentino de cara al debut con Argelia. Es verdad, da la sensación, y esto lo dijo en la conferencia y me encantó, da la sensación que todos los amistosos que estamos viendo parecen más partidos de finales de temporada, donde todos están cansados, donde al minuto 60 ya se baja el ritmo y la pelota la empiezan a tocar caminando, que un partido de preparación. Por un partido de preparación vos estás acostumbrado que en el arranque de un torneo veas a los jugadores que vuelan, o que hay otra intensidad, o que por el contrario los podés ver más pesados, pero porque sabés que los vienen fajando en los entrenamientos físicos con cargas altas para tratar de que después puedan estirar a lo largo de la competencia con el entrenamiento de alto rendimiento. Y da la sensación, y tiene razón Scaloni, vos ves amistosos y por más buenos que sean en la cartelera y por más lo que te pueda vender un Marruecos-Noruega o un Colombia-Uzbekistán o el partido que se te haya cantado ver en esta fecha FIFA, y te das cuenta que el ritmo es más lento del normal. Y ya de por sí, el fútbol a nivel mundial tiende a ser cada vez con menos cantidad de juego, con menos cantidad de tiempo neto de juego disputado y con cada vez más pausas. Te lo muestra el cooling break, que cuando pareciera que el partido se empieza a armar, a los 23 minutos, tac, te cortan el desarrollo del partido y los mandan a tomar agua. Y los entretiempos que los quieren hacer más largo, como por ejemplo la final del Mundial, que va a tener un show como de casi 20 y pico de minutos, cuando estamos acostumbrados a que los entretiempos sean de 15, y todo eso tiende y atenta contra el futbolista, porque en algún punto también el futbolista necesita cierta normalidad para poder, el no fajarlos dentro de una temporada tan exigente con una preparación de igual nivel. Porque hasta incluso, mirá, te repaso un dato y ya con esto voy a ir terminando la reacción y el video de hoy del análisis post-conferencia de prensa.
en algún punto la temporada de los argentinos tuviste varios lesionados. McAllister es uno de los que mejor llega, pero es el que más minutos jugó de todos los argentinos en la temporada. En Europa es el que más minutos jugó. Enzo Fernández lo mismo, es el segundo en la lista. Y Enzo Fernández, desde el Mundial de Clubes hasta el Mundial de Selecciones, estamos hablando de un año en el medio, tuvo 2 semanas de vacaciones. Y para un jugador, con todo lo que significa el descanso, la recuperación, el jugar 2 partidos por semana, con la exigencia que lo hacen, porque aparte estás lesionado y te piden infiltrarte para poder llegar a un compromiso importante, con todo eso que implica en el medio, imagínate lo que es encima tener que estar a punto para después poder llegar a un mundial con una semanita de preparación y en el medio 2 compromisos obligatorios que tenés que cumplir por fecha FIFA. Bueno, en algún punto yo acá me subo al barco de Scaloni, coincido en la crítica de creer que los amistosos están, dicho mal y pronto, al pedo, porque en algún punto también sabés que los amistosos te pueden privar de jugar el Mundial. Y esto lo tienen en la cabeza todos, todos. Hasta incluso te das cuenta que a determinado minuto de un partido empiezan a bajar la pata, ya no meten como antes. Y en algún punto no solamente repercute al espectáculo, sino también al fin de hacer un amistoso. Es decir, ¿qué sentido tiene? Y la tengo con el Marruecos-Noruega por la lesión de Abde, del jugador marroquí, pero ¿qué sentido tiene vender en la cartelera un Marruecos-Noruega, que en su momento en el sorteo de diciembre eran los 2 cucos del Bombo 3 que nadie quería que te toquen, cuando después, por ejemplo, tenés una baja de un jugador que directamente no va a jugar el Mundial, que es lo que todo el mundo quiere ver, que es lo que todo el mundo está esperando? Bueno, todo esto y mucho más se seguirá alargando. Esperemos que mañana no hayan más bajas en la selección argentina, un tema sensible en la previa de este Mundial y posiblemente, más allá del desarrollo del torneo, lo que generará y lo que quedará en la previa de este Mundial va a ser cómo llegaba diezmada cada una de las selecciones que participan en la Copa del Mundo. Esperemos que no hayan más bajas, ni de Argentina, ni de ningún otro país, y que lógicamente mañana podamos disfrutar un ratito de Messi, como consuelo a tener que bancarse un amistoso que, insisto, para mí está totalmente al pedo, y lo voy a seguir repitiendo. Espero que te haya gustado el video, deja tu pulgarcito para arriba, suscríbete al canal si te gusta el contenido. Acá hablamos de fútbol, análisis 100% futbolero para el que le gusta disfrutar del juego y por supuesto también analizar a la selección argentina y a los argentinos que hay alrededor del mundo. Mañana Argentina juega con Islandia, la última fecha de la ventana de amistosos, y la semana que viene el debut del Mundial, exactamente 7 días después, contra Argelia, en un grupo que va a compartir contra Austria y Jordania, a quienes va a enfrentar de esa manera, de manera consecutiva. Para vos, no te hice preguntas, no te dejé consigna en este video. La pregunta va a ser, para vos, ante la baja de Balerdi, ¿a quién te gustaría llevar a la cita mundialista? ¿A quién le darías esa plaza que deja vacante Leo Balerdi? Espero que te guste el video, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Chau, felicidades.